en base a un fallo que promete sentar, como se suele decir en estos casos, promete sentar jurisprudencia, un fallo de la justicia civil en la ciudad de La Plata, en una causa de divorcio. Recordemos, ¿no?, que las causas de divorcio tienen otro procedimiento a partir del nuevo Código Civil. Ya no hay más divorcio a decidir por la justicia, sino que, bueno, con que uno solo lo pida, hay divorcio. Los divorcios pueden ser por presentación conjunta de ambas partes. Después puede haber diferencias en otras cuestiones. Como en este caso, que hay diferencias en la división de bienes. Bueno, en este caso, que sienta jurisprudencia, se aplicó perspectiva de género como violencia económica de género, en el cual la justicia civil platense resolvió que en un caso de divorcio no debe incluirse a la vivienda conyugal en el proceso de división de bienes, es decir, esto es 50 para cada cónyuge, 50% para cada cónyuge. Sí, como en este caso se confirma que la esposa sufrió distintos tipos de violencia económica. Y en este caso se acreditó que fue ella la que pagó casi la totalidad de las cuotas hipotecarias de un préstamo con que se adquirió ese inmueble y no recibió el pago de la cuota alimentaria de parte del esposo. No había cuota alimentaria, no había impuestos, nada. Nada que haya aportado el esposo. En consecuencia, la esposa alegó violencia económica de género porque, bueno, se la pasó pagando y pagando y reclamó el 100%. Después de un largo debate que hubo, la justicia civil resolvió que, bueno, ese 100% de la vivienda le correspondía. ¿eh? El reclamo fue por parte de eh, alguien, una de nombre de pila solamente, Elizabeth I, quien adujo que su cónyuge Alejandro F había incumplido con el pago de alimentos y no había pagado ninguna cuota de la casa o muy poco de la casa. En consecuencia hubo 100% para la esposa y las costas del juicio las paga el esposo en este caso. Nosotros pudimos conversar con el abogado de Elizabeth, en este caso, Daniel Urriza, del estudio jurídico Urriza y Barrio Nuevo, con el abogado Ricardo Barrio Nuevo. Y esto nos decía entonces Daniel Urriza. Si bien entiendo que periodísticamente es importante resaltar que la demandante se le otorgó el 100% del asiento del hogar conyugal, eso lo fue en virtud de haber probado que las cuotas del préstamo hipotecario fueron abonadas en su totalidad por la demandante y su familia, como así también que se trataba del hogar del asiento conyugal donde vivían los hijos con un incumplimiento de cuotas alimentarias. Entonces, requerir la subasta para pretender el 50% que supuestamente le correspondía al demandado implicaba un enriquecimiento indebido de su parte porque nunca había colaborado con las cuotas del préstamo y de los alimentos. Pero lo más relevante, no es periodístico, sino jurídicamente, es que ante nuestro planteo de que se trataba de una cuestión de violencia de género económica contemplada en la ley, el juez de primera instancia entendió que eso era ajeno al divorcio y al fuero. Apelamos a esa decisión con el doctor Barrio Nuevo y la Cámara nos hizo lugar y ordenó, como lo viene sosteniendo la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que debe juzgarse en todos los fueros e instancias con perspectiva de género. De allí la importancia jurídica de introducir en un divorcio, porque se daban los supuestos de ley, la cuestión de la violencia de género económica. La mayoría de la gente asocia la violencia de género con el maltrato físico, psicológico, etcétera. Pero también hay una violencia que genera
esta cuestión como la que traemos hoy. El juez hace una sentencia donde cita muchos instrumentos internacionales, como la Convención de Belém do Pará, la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer, articulado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, todos ellos con rango constitucional, en virtud del artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna. Así que creo que lo importante de destacar es esto, que la violencia económica también es un supuesto que en algunos casos amerita ser planteada y a veces es poca conocida por la gente, por los justiciables, digamos, no por los abogados, obviamente. Y repito, lo interesante del tema fue que se pudo plantear dentro del divorcio y no en otro fuero. Bueno, ahí lo tenías a Daniel Urriza. Urriza es representante letrado junto con su colega Ricardo Barrionuevo de la mujer en este litigio de divorcio en el cual ella se queda con el 100% de la vivienda conyugal que estaba para dividir en partes iguales, como suele pasar en la mayoría de los casos de divorcios y donde hay liquidación de bienes. Como una cuestión colateral y de color, estaba viendo ahí en el fallo que la vivienda se adquirió con el famoso préstamo hipotecario de los BABIs, con B corta, en ambas ocasiones, Valor Vivienda, que fue un programa hipotecario muy exitoso que lo programó el extinto economista, el de Vivir con lo Nuestro, Aldo Ferrer, que bueno, fue muy exitoso porque no sé si era una cuestión que no que permitía, digamos, que se pudiera pagar mes a mes, que la inflación no afectaba tanto, muy diferente del UVA, ¿no? Del sistema UVA. Pero el BABIS, Valor Vivienda, parece que fue muy bueno. En su momento, no, quería ponerlo justamente como dato de color. Bueno, la noticia judicial, entonces, la tuviste aquí en el Enfoque Provincial.